Hola, buenas tardes para todos, a los que nos escuchan acá presencialmente, a los que están también de manera remota y que puedan ver después estos espacios de manera diferida. Hoy quiero contarles un poco qué es eso de factoring y cómo se involucra dentro de la industria fintech, que es la industria de las soluciones financieras digitales. Entonces vamos a hacer un recorrido por eso y de una vez quiero anticiparles que justamente luego de esta presentación vamos a tener un panel de conversación con empresas que ofrecen precisamente soluciones fintech para que vean un poco desde la oferta cuál es el alcance de esas soluciones, qué busca ese tipo de soluciones, cómo impacta por supuesto en los temas de inclusión financiera. Entonces hoy les voy a contar un poco sobre ¿qué es el factoring electrónico? Que por supuesto es un servicio financiero súper tradicional, pero hoy en día hablamos de electrónico porque hacemos todo esto a través de la tecnología, porque hoy en Colombia hablamos de la factura completamente electrónica y vamos a hablar un poco de los conceptos relacionados con la industria fintech y cómo esto está revolucionando. Entonces, este es el espacio, esto es Colombia 4.0. Colombia 4.0 es precisamente el encuentro más importante de los ecosistemas digitales y ver cómo la tecnología tiene diferentes casos de uso. Este es el caso de uso en lo que tiene que ver con lo financiero. Voy a tratar de ser cero técnica, digamos, en la parte, digamos, de factoring específico, sino como contarles esto también a través de una historia. Entonces, acá simplemente para ambientar este track que se denomina precisamente FinTech, y es FinTech, para que sepan, modelos de negocio que se apalancan en la tecnología para revolucionar los servicios financieros. Digamos que, por supuesto, la industria nativa fintech vino a proponer una revolución a los servicios financieros. Y esa primera revolución era el uso precisamente de la tecnología para transportar esos servicios financieros. Pero lo más importante de la industria fintech no era solamente el uso de la tecnología. La industria fintech lo que viene a proponer es una innovación de cara hacia el usuario. De ir a audiencias no tradicionales, de prestarle plata a nuevos emprendedores, de prestarle plata incluso a personas que han estado reportadas en centrales de riesgo, a personas que nunca han tenido un producto financiero. Entonces, un poco el tema es la tecnología, por supuesto, es el vehículo por excelencia, pero la innovación más importante de la industria fintech es precisamente la innovación de cara al usuario. Acá, estas son las verticales de la industria fintech. No voy a entrar a desarrollar, digamos, tanto cada una de ellas, pero sí por lo menos para que vean qué es lo que integra el mundo de las soluciones financieras digitales. No es algo que se haya inventado la industria fintech. La industria fintech, como les menciono, le involucró tecnología, eficiencia en los procesos y mirar a aquellos que estaban, digámoslo, por fuera del sistema financiero tradicional. Entonces, algunas de estas verticales son las que muestran cuál es la oferta que tenemos de soluciones fintech en Colombia y en general pues a nivel mundial. En algunos países se muestran otras clasificaciones distintas, pero en general termina siendo la misma sustancia. Primero, crédito digital, literalmente crédito que se presta a través de medios totalmente telepresentes, crédito digital que se orienta a personas, que se orienta también a empresas. Digamos que acá hay varios de los exponentes de crédito digital en Colombia, no sé si conocen a Finactiva, un Sempli, que son empresas que nacieron precisamente para darle crédito a los emprendedores, por ejemplo. Entonces aquí tenemos este tipo de soluciones en crédito digital. Todo lo haces a través de medios digitales, te onboardeas a través de medios digitales, haces tu identificación de identidad, haces tu autenticación, por ejemplo, de las firmas, todo de manera digital. Vámonos al mundo de los pagos digitales. El mundo de los pagos digitales hoy en día sí que es una revolución. Tenemos un montón de mecanismos de pagos digitales. Tenemos las billeteras digitales que nos sirven para hacer dispersión de pagos. Tenemos las pasarelas de pago que yo creo que todos los días o por lo menos una vez a la semana hacemos uso de alguna de esas pasarelas de pago en algún carrito de comercio electrónico. Eso hace parte de las soluciones fintech. Digamos que el mundo fintech o fintech, como muchos lo dicen, es un mundo que está más cerca de lo que nos imaginamos. Es algo de la cotidianidad. En el mundo de los pagos digitales, incluso estamos hablando hoy en día del sistema de pagos inmediatos que acaba de empezar en Colombia, Breve, que está gestionado por el Banco de la República. Todo esto que nos va a ayudar a lo que es la inclusión financiera. Tenemos adicionalmente, blockchain y cripto. Una de las personas que va a estar en el panel de a continuación es el gerente de Colombia para uno de los exchanges que se llama Buda y es una empresa, digamos, chilena con operaciones acá en Colombia, con operaciones también en Perú y nos va a contar un poco de cómo funciona ese tema del mundo cripto, cuáles son esos retos y cómo podemos aprovechar
todas las soluciones y esos activos financieros alternativos que nos propone esta industria. Dentro de esta vertical que encontramos, empresas como Buda, que precisamente generan ese intercambio de criptoactivos. Tú llegas con tu plática colombiana a Buda y en Buda te dicen, listo, ¿qué quiere comprar? Bitcoin, quiere comprar Ether, quiere comprar algún dólar digital y puedes comprar esos activos financieros alternativos para resguardar valor. De eso se trata. Hay muchas otras empresas que están dentro de ese contexto que ofrecen básicamente tecnología como servicio. Vámonos a finanzas personales. ¿Quiénes de pronto por acá conocen algunas de estas herramientas que te ayudan a hacer ahorros o que te ayudan, por ejemplo, a hacer inversiones en el mercado de valores? Que literalmente desde $10 puedes empezar a incursionar en el mercado de valores, a hacer todo a través, digamos, de plataformas tecnológicas que con inteligencia artificial te van haciendo, digamos, lo acompañamiento y recomendándote, de acuerdo a tus preferencias, qué acciones o qué valores comprar, por ejemplo. Eso es en finanzas personales. En finanzas personales también encontramos algunas plataformas, por ejemplo, de educación financiera, que lo hacen todo a través de manera remota. Tenemos el mundo InsurTech. El mundo InsurTech básicamente es todo lo que tiene que ver con los seguros, pero para monetizarlo a través de lo que tiene que ver con lo digital. Entonces acá encontramos comparadores de seguros, empresas que te ponen, digamos, las alternativas de distintos seguros para carro y te dan como cuáles son los amparos y los precios y que tú puedas, digámoslo, a través de un marketplace escoger cuál es el que se acomoda más a tus necesidades y por supuesto a tu presupuesto. Y hay otro tipo de soluciones en InsurTech, como por ejemplo créditos para tú cubrir, por ejemplo, tus seguros. Eso todo a través de medios digitales hace parte de lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo de las soluciones financieras digitales. Neobancos, creo que casi que ni necesita presentación. Lo más importante que ustedes se tienen que llevar de los neobancos es que los neobancos son, digámoslo, entidades multiproducto. Obviamente, pues les voy a decir lo lógico, que es que son entidades que prestan sus servicios de manera totalmente digital. Eso es un neobanco. Pero realmente uno diría, ve, pero si yo ya tengo una línea de crédito digital, ya soy un neobanco. Realmente no, por una cosa, y es porque digamos que los neobancos normalmente son entidades multiproducto, entidades que tienen 2 o más productos y que los integran, por supuesto, a través de una plataforma digital. Aparte de eso, en Colombia, para tú poder tener la denominación de bank, así sea en inglés o lo que sea, tienes que tener una licencia o algo aprobado a través de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, por ejemplo, Nu, cuando llegó a Colombia, Nubank no se llamaba Nubank, porque Nubank no tenía todavía, digamos, un licenciamiento a través de la Superintendencia Financiera. Entonces, los neobancos, bancos que funcionan de manera digital. Nequi es un ejemplo de neobanco que viene de la banca tradicional, porque también es importante mencionar que la banca tradicional también juega en las soluciones financieras digitales. Hoy en día las soluciones financieras digitales no son ¿qué es la industria fintech? ¿Que son los únicos que ofrecen eso? Realmente no. Hoy en día la banca también se puso las pilas y dijo, venga, que yo también tengo con qué ofrecer esas soluciones financieras digitales. Entonces empezó también a jugar en estas verticales. Entonces les estaba contando el ejemplo de Nequi, que realmente nació como una billetera digital, que hacía parte, digámoslo, del conglomerado de lo que son pagos digitales. Nequi nació como una billetera, pero empezó a consolidar muchos otros servicios. Si alguien tiene Nequi, lo puede abrir acá y puede mirar todas las cosas que tú puedes hacer en Nequi. Puedes pedir un crédito, puedes pagar un impuesto, puedes comprar un seguro. Entonces tienen 2 o más productos. Crédito, puedes comprar un seguro a través de eso. Entonces, hoy Nequi realmente se independizó, digamos, de su papá, cumplió la mayoría de edad y decidieron, digámoslo, implementar una nueva personería jurídica que ya hoy en día es un neobanco. Vámonos para crowdfunding y por eso tiene ese dibujito que es como una vaquita. Básicamente crowdfunding es financiación colaborativa colectiva, lo que para nosotros en colombianísimo conocemos como la vaca. Entre todos ponemos para hacer un asado. Digamos lo que en las plataformas de crowdfunding lo que nosotros encontramos es, con el uso de la tecnología, con unos términos y condiciones claros, todos podemos poner y aportar para una causa social, por ejemplo. Entonces hay crowdfunding de tipo social. Todos vamos a apoyar a una persona que necesita hacerse una operación y algo de salud y queremos apoyar. Entonces hay plataformas como Arma tu Vaca, como Vaki, y también hay crowdfunding de tipo financiero, en donde se requieren, digamos, varios inversionistas que quieran participar en algún tipo de proyecto y que entre todos podamos, digamos, lograr generar ese combustible para que ese proyecto llegue a feliz término. Uno de los casos de uso más comunes del crowdfunding en este momento es el tema inmobiliario.
donde tenemos un proyecto de construcción que necesita, por supuesto, una gran cantidad de presupuesto para lograr que ese proyecto llegue a feliz término, pues entonces uno puede abrir el sombrero, encontrar inversionistas que sean personas naturales o personas jurídicas, y lo que hacemos es que ellos puedan obtener su rentabilidad de manera proporcional pues a sus inversiones. Entonces eso es el crowdfunding, pero pues obviamente con tecnología. Voy a dejar de último finanzas empresariales, pero no por capricho, sino porque precisamente esto es lo que nos está dando la guía de lo que les voy a contar hoy. El tema de RegTech básicamente son empresas que ofrecen tecnología para darle valor a los servicios financieros. Entonces RegTech es como el niño diferente de todo este muñeco que les estoy mostrando. RegTech realmente no son servicios financieros, sino que son empresas que hacen parte, digamos, de las soluciones tecnológicas que se necesitan para los servicios financieros. Si hablamos de servicios financieros digitales, hoy en día hablamos también de un montón de riesgos. Entonces son esas empresas que ofrecen temas para, digámoslo, monitoreos de tema antifraude, identidad digital, autenticación de firmas electrónicas, firmas digitales, tecnología como servicio. Todas esas tecnologías y esas soluciones las encontramos acá en el mundo del RegTech. Y por último tengo finanzas empresariales, que es en donde se encuentra el mundo del factoring electrónico, porque ustedes dirán, venga, pero hablaron que van a hablar de factura, de factoring electrónico, pero ¿eso qué tiene que ver con FinTech? Y tiene todo que ver con FinTech, porque a pesar de que el servicio financiero de factoring lleva mucho más de 40 años, realmente cuando le involucramos tecnología, pues estamos haciendo que sea más común entre los emprendedores y los empresarios para que se puedan anticipar, digámoslo, el pago de sus facturas y puedan obtener la liquidez en el corto plazo. Entonces el factoring electrónico hace parte de todo digamos, revolución de las soluciones financieras digitales, y acá como para darles un anticipo de lo que también vamos a ver a continuación. Acá simplemente para hacerles hincapié en algo que les acabé de mencionar, y es, hoy tenemos a la banca tradicional, tenemos a las fintech, y todos tienen obviamente unas características, cada uno ofrece unos productos y se va a unas audiencias particulares, en nichos diferentes, en algunos escenarios compiten, en otros escenarios hacen alianzas estratégicas para complementar portafolios y que eso ayude obviamente a que haya algo mejor que cada uno de manera individual. También, digamos, la misma banca ha desarrollado sus propias líneas de negocio fintech, y también, por ejemplo, la misma banca ha comprado o ha hecho adquisiciones de fintech. Entonces, está por supuesto todo el relacionamiento, pero los que ganamos realmente somos los usuarios, porque tenemos más alternativas para elegir. Y una última reflexión para pasarme a contarles una historia, que es la que les cuenta un poquito sobre lo que tiene que ver con el factoring electrónico, y es esta comparación que me gusta hacer entre el servicio de taxi y el servicio, bueno, Uber es una marca, pero por supuesto pensemos en plataformas de transporte que funcionan a través de, digamos, plataformas tecnológicas. Ellos fueron pues los pioneros. Entonces el servicio de taxi era acomodado, inseguro, yo por allá no voy, mala experiencia en general, dificultades para la gestión del servicio, y resulta que viene Uber a proponer todas estas cosas. Realmente la innovación de Uber, para hacer como la reflexión que les hice al principio, era el uso de la tecnología, no era solo el uso de la tecnología, obviamente fue un potenciador, pero Uber vino a proponer una facilidad para la, digamos, gestión del servicio, unas tarifas estandarizadas. ¿Eso tiene que ver con tecnología o no? Que tú puedas conocer el precio que vas a pagar por un servicio previamente, eso realmente es pensar en el usuario. Temas de seguridad, buena experiencia de usuario, y eso al final del día nos genera a nosotros como usuarios pues mucha más tranquilidad a la hora de elegir un servicio. Luego de los años que pasó con taxi, el taxi empezó yo no me voy a quedar atrás, también desarrolló sus propias plataformas tecnológicas. Hoy en día incluso tú a través de Uber puedes pedir taxi, tienes los taxis se acabaron, no, los taxis sobreviven, y hoy está Uber, y está Cabify, y está Didi, y está InDriver, y no sé cuántas otras aplicaciones que sobreviven en el mercado, y al final nosotros los usuarios somos los que nos beneficiamos de tener alternativas tradicionales y no tradicionales para un servicio que es el tema de movilidad. Y acá algunos datos de la industria fintech, simplemente como para que los vean. Realmente ya estamos llegando como a las 400 empresas. Nosotros en Colombia somos la tercera economía fintech de la región, después de Brasil y después de México. Tenemos el 76% de la población digital activa, eso quiere decir que el 76% de la población que usa teléfonos inteligentes o que tiene acceso a internet, tenemos por lo menos, usamos al menos una solución fintech, o tenemos una billetera,
o accedemos a una pasarela y demás. Acá pues algunos otros datos de la industria fintech, como que casi el 50% de los colombianos usamos billeteras digitales. Esto definitivamente se aceleró, por lo menos en lo que fue también la temporada de pandemia, que ahí empezamos a usar este tipo de herramientas para tener depósitos electrónicos, para hacer dispersión de pagos y demás. Y aquí algunos datos relacionados con el posicionamiento o digamos la representatividad de cada una de esas verticales, es decir, quiénes son los que tienen más jugadores en el mercado. Crédito digital es el que tiene más jugadores, le sigue pagos digitales, le siguen, digamos, en casi muy empatados las soluciones de blockchain, las soluciones de factor electrónico, que es de lo que ya vamos a hablar, y así, simplemente para que vean un poco la representatividad de las distintas verticales de la industria fintech. Y ahorita sí les voy a contar una historia para poder entrarnos en el mundo del factoring electrónico. Como les digo, esto evidentemente es algo que existe hace muchos años, pero hoy en día Colombia tiene la factura electrónica al 100%. La factura electrónica es un instrumento para el empresario, es un instrumento para el emprendedor a través del cual tú te puedes financiar. La factura electrónica es un activo, la factura en general es un activo. Lo que tú mueves allí son tus cuentas por cobrar. Entonces les quiero contar esta historia, se las voy a leer, y es, bueno, doña Yorladis es la dueña y la gerente del gimnasio Solo Selfies, que ofrece servicios de salud y bienestar, como obviamente se lo imaginarán, entrenamiento personalizado, diagnóstico médico, nutrición, bueno, tiene también un tema de spa allí en el espacio, también tiene clases grupales y pues también comercializa alguna ropa y elementos deportivos. Resulta que los clientes de Solo Selfies hasta el 2024 eran solamente personas naturales, literal ciudadanos de a pie que íbamos al gimnasio de doña Yorladis. Y desde este año, desde enero de 2025, empezó a tener ya clientes corporativos, como una apuesta de venga, mejor no tengo que ir uno por uno, sino que empiezo a tener de pronto una estrategia comercial diferente. Entonces empezó a tener clientes corporativos, que son empresas que compran planes de gimnasio y elementos deportivos para sus empleados. Digamos que en el marco de los planes de bienestar social de las empresas, estas empresas empezaron a tener contacto con el gimnasio Solo Selfies para comprar cosas. Listo. Uno de los clientes corporativos que logró gestionar el equipo del gimnasio, digamos que el equipo comercial del gimnasio Solo Selfies dijo, venga, vamos a empezar con esta estrategia, y logró capturar un cliente que se llama Con la Camiseta Puesta. Esa empresa que se llama Con la Camiseta Puesta compró unos productos para 150 de sus empleados. Compró estos productos que están acá, no los vamos a leer a todos, pero membresías, plan de gimnasio, de un mes como para que se animaran, camisetas, plan de nutrición y bueno, lo más importante, acceso ilimitado con cita previa a un spot especial para selfies instagramables. Entonces, mejor dicho, el empleado de Con la Camiseta Puesta feliz teniendo, digamos, como todos estos beneficios en el marco de sus programas de bienestar social. Entonces, resulta que este paquete de productos y servicios se entregaron en enero de 2025, como lo mencionamos, y ya la factura era de 120 millones de pesos colombianos masiva. La empresa Con la Camiseta Puesta, que es una empresa pues grande, tiene pues obviamente muchos proveedores, mucha información que gestionar, pues realmente se demora un poquito haciéndole el pago a doña Yorladis, a Solo Selfies, pues porque tiene que gestionar, es una empresa con muchos procesos y muchas cosas. Le dijo, después de 30 días, calendario de expedida la factura, ya yo le voy a pagar. Entonces, pues acá están más o menos como los plazos y de acuerdo como a esos plazos, el pago ya quedaba programado para el 17 de febrero. Entonces, pues digamos que para doña Yorladis, después de haber entregado el producto, pasaron 10 días hábiles en donde ella podía expedir la factura, pues iba a pasar un tiempo importante mientras ella podía obtener el dinero. Entonces, pues Solo Selfies tuvo un cierre 2024 con dificultades de caja, en 2025 estaba teniendo pues dificultades, enero normalmente es complicado, necesitaba aliviar algunos compromisos y resulta que doña Yorladis estuvo en una charla así como ustedes. Vamos a imaginarnos que doña Yorladis es real. Y estuvo en una charla de sofás y dijo, uy, la solución a mis problemas es empezar a tener la factura como un instrumento para financiarme. Entonces nos contactó y nos dijo, venga, ¿quién ofrece ese servicio de anticipar el pago de las facturas? Yo le di unas alternativas y ella decidió finalmente quedarse con una empresa que es obviamente irreal, que se llama tesalvo.com. Y tesalvo.com le dijo,
venga mija, yo le compro esa factura de 120 millones de pesos masiva, fresca, le pago eso ya, le hago el desembolso en 24 horas y ya después yo, tesalvo.com, me encargo de cobrarle directamente a la empresa con la camiseta puesta. Entonces, de eso se trata básicamente el factoring. Obviamente, la empresa tesalvo.com le cobra un costo financiero a esa empresa, Solo Selfies, que digamos que es el costo financiero de obtener la liquidez en el corto plazo. Y bueno, al final del día lo que hizo fue anticipar el pago de la factura. Ya como les menciono, tesalvo.com va, toca las puertas de con la camiseta puesta y le dice, vení, con la camiseta puesta, resulta que yo le compré una factura a tu proveedor que es Solo Selfies, entonces ya tú me tienes que pagar esa a mí y no a ellos porque yo ya soy el dueño actual de esa factura. Esta es una historia, entonces este es el final, digamos, de esta historia, y en esta historia digamos que todos somos felices y que el factoring electrónico obviamente no es perfecto, ya les voy a contar algunos de los retos que tenemos, y en esta historia digamos que el factoring electrónico es algo que te ayuda también a gestionar tus finanzas. El crédito, por supuesto, es algo que es muy importante. Si tú necesitas un recurso de largo plazo, tienes que pensar en el crédito, tienes que pensar en inversionistas, tienes que pensar en otro tipo de fuentes de financiación, pero si tú necesitas financiación, capital de trabajo, temas de corto plazo, el factoring puede ser una alternativa importante para ustedes. Ahorita en el panel que tenemos a continuación, otra persona, otra de las exponentes va a estar allí, es una empresa de Cali, de factoring, también para que la conozcan, de primera mano y nos va a contar un poco cómo funciona ese flujo de ese servicio financiero y que por supuesto se hace a través de medios tecnológicos. Ahora sí, vamos a la parte más aburrida, digamos la parte académica, pero hay algunos datos que me parece importante compartir con ustedes antes de pasar al otro espacio. Este es un poco de las realidades de las MIPYMES que tenemos en Colombia. En Colombia, el último reporte que tenemos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es que tenemos 1.560.000 empresas más o menos, formalmente hablando. 98.5% son micro y pequeñas empresas, o sea, la base de la economía colombiana está ahí. Solo el 0.3% de las empresas son grandes, es decir, ese es un poco como la torta y la representación de nuestras empresas. La base de la economía la generan los pequeñitos, que generan el 70% de los empleos, apenas el 15.3% de las microempresas acceden, digamos, a financiación y se tiene un estimado que el 60% de las facturas en Colombia que se generan son a crédito. Obviamente, yo hago factoring electrónico con las facturas que son a crédito, no con las facturas que son de contado. Entonces, el factoring electrónico realmente es un mecanismo que ya pues se los mencioné a nivel conceptual, es una financiación de corto plazo a través de la cual yo me puedo anticipar el pago de mis facturas a través de unas plataformas tecnológicas. Hoy en día tenemos una oferta importante de factoring electrónico, tanto de la banca como de las empresas, digámoslo, no vigiladas, que también tenemos una oferta interesante allí. Entonces, ya les expliqué el concepto del factoring a través de la historia que les estaba contando y también hay un concepto que se llama confirming. El confirming básicamente es como factoring otra vez, pero al revés. Entonces, pensando un poquito como en el escenario de el gimnasio Solo Selfies y la empresa con la camiseta puesta, sería al contrario. La empresa con la camiseta puesta se va para Vestas, que es la empresa que les digo caleña que va a estar ahorita a continuación con nosotros, y le dice, vení, encárgate tú de pagarle a todos mis proveedores de manera anticipada, tú haces de acuerdo con ellos, págales antes y yo, digamos con la camiseta puesta, logro obtener unos descuentos por pronto pago y la verdad me quito de encima un montón de temas administrativos para gestionar a todos esos proveedores y mejoro la relación con ellos. Entonces, el confirming es el factoring de manera inversa, pero sigue siendo factoring. Lo único que cambia es dónde inicia la operación. En factoring electrónico, en factoring, empieza la operación en el gimnasio Solo Selfies, en la empresa más pequeñita que necesita liquidez, y en el caso del confirming, que es el factoring inverso, empieza en la empresa grande que dice necesito ayuda también para gestionar toda esta cantidad de cuentas por pagar que yo tengo. Entonces, esta es como la diferencia conceptual de eso. Tenemos algunos beneficios, hay muchas otras cosas que contarles acá, pero simplemente darles como algunos tips de los beneficios que genera esto, y es tiene menos requisitos que un crédito precisamente porque tu factura se vuelve como una especie de garantías, como tienes una factura aceptada por tu cliente. Esa factura aceptada por tu cliente se vuelve una especie de respaldo para tú obtener, digámoslo así, esa financiación de corto plazo. Puedes convertir en caja, digamos, tus cuentas por cobrar,
tus indicadores financieros, esto es súper importante y es porque resulta que nosotros a través del factoring lo que movemos es los activos. Entonces, esto no impacta de manera negativa en los índices de endeudamiento. Entonces, si yo soy una empresa, tampoco quiero tener los estados financieros súper en rojo, negativos, con todos los indicadores a la baja, y esto me ayuda, o en rojo, pero esto me ayuda muchísimo, digamos, a la presentación de los estados financieros. En general, a través de la tecnología, cuando involucramos al factoring en temas de tecnología, pues esto ayuda un montón en los temas de eficiencia, en los procesos, ayuda también en los temas de seguridad. Hoy en día, como hablamos de factoring electrónico, y hoy en día, como hablamos de una plataforma que no sé si algunos de los que están escuchándonos conoce, que se llama el Radian. El Radian es una plataforma que tiene la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es una plataforma a través de la cual se hace trazabilidad a la factura electrónica que se vende, es decir, la factura electrónica como título valor. Entonces, el Radian, esta plataforma, ha hecho que las operaciones sean más seguras. Entonces, antes se podía presentar, por ejemplo, un eventual fraude, tipo como que Solo Selfies generó una factura y la vendió a varios factores, es decir, a varias empresas que compran facturas. Pero como hoy en día todo es tecnológico y hay una trazabilidad, tú no puedes coger una factura y venderla varias veces. Entonces, todo este uso de la tecnología, que es un poco lo que nos convoca a través de Colombia 4.0, es precisamente este tipo de ventajas, no solo la eficiencia, sino también la seguridad de las operaciones. Acá algunos de los actores, pues ya un poco con la historia lo vieron, pero acá para dejarlo ya formalizado. ¿Quiénes son los actores que están involucrados dentro del mundo del factoring electrónico? Tenemos el emisor, que es el gimnasio Solo Selfies, o una empresa chiquita, Juliana Camisetas, o lo que queramos. Es la empresa que prestó un servicio, que vendió una camiseta, vendió un bien, lo que sea, y tenemos al pagador. ¿El pagador quién es? La gran empresa. En este caso, con la camiseta puesta, en este caso, la Universidad San Buenaventura, Falabella, El Éxito, la empresa que se quieren imaginar, normalmente son empresas grandes. Y esa empresa que recibe, pues recibió el producto, recibió el servicio y además dijo, listo, estoy de acuerdo con este producto que usted me entregó y yo estoy, digámoslo, satisfecho con la prestación del servicio o la entrega de ese producto. Tenemos adicionalmente el Radian que les acabé de contar de qué se trata. El Radian es una plataforma tecnológica que administra la DIAN. ¿Cómo así eso que tiene que ver con el sistema de facturación electrónica? Ellos interoperan. La DIAN tiene el sistema de facturación electrónica y hay una segunda capa que es el Radian. Entonces, básicamente así funciona. Colombia en este momento se ha vuelto referente en materia de factura electrónica. El Radian realmente ha ayudado muchísimo, como les digo, es la hoja de vida de la factura electrónica que se vende. Entonces, tipo, está el registro de instrumentos públicos donde tú entras y este edificio le pertenece a tal persona o a tal empresa. Y ya tú puedes hacer como una trazabilidad de este edificio cambió de dueño y puedes mirar que antes era de Valentina, después pasó a ser de Juliana y puedes ver. Eso es exactamente lo mismo que pasa con el Radian, en donde puedes ver quién es el actual tenedor o dueño, digamos, de esa factura y eso es lo que da, digámoslo, todos estos temas de trazabilidad. Tenemos adicionalmente en Colombia los factores, que esos son, digamos, la empresa tesalvo.com para el ejemplo y para la historia, que son básicamente las empresas que se encargan de comprar las facturas, es decir, que hacen la operación de factoring. Y tenemos adicionalmente un actor que se creó a través de un decreto que se sacó en 2020, que se llaman los sistemas de negociación electrónica. Y acá sobre todo están esas fintech, que son empresas de tecnología que ayudan a hacer como la intermediación. Entre esas pymes que necesitan plata, esos gimnasios Solo Selfies, y entre esas empresas tesalvo.com, que son las que tienen, digamos, la posibilidad de comprar o de financiar facturas. Entonces, así funciona el ecosistema en este momento de factoring en Colombia. Acá simplemente les dejo este muñequito, no se los voy a explicar uno a uno, porque se me está acabando el tiempo, pero para que vean más o menos cómo está el flujo. Obviamente, pues el emisor prestó un servicio, entregó un producto, generó una factura, el pagador te dice, ok, estas camisetas están ok, estas camisetas no están desteñidas, yo te acepto esa factura y después de todo ese proceso de aceptación entra pues a hacerse una negociación cuando queremos anticipar el pago de nuestras facturas. Algunas cifras para que vean un poco cuál es la posición que tenemos en Colombia, simplemente para que tengan acá
algunos datos que pueden ser importantes para que vean y dimensionen en qué estamos. Tenemos factura electrónica al 100%, hay ya más de 1.400.000 facturadores electrónicos entre personas naturales y jurídicas. Tenemos en este momento más o menos unas 181 empresas relacionadas con factoring en este momento en Colombia, entre ellas, por supuesto, entidades vigiladas y no vigiladas, como se los menciono. El factoring es un servicio financiero que no es solo de la banca, pero por supuesto fueron los pioneros, y hoy en día hay entidades financieras no vigiladas que prestan también este servicio. Y algunos otros datos, creo que me quiero concentrar un poco en esta parte de la gráfica, y es, ¿se acuerdan que les decía que en Colombia tenemos más o menos 1.560.000 empresas formalizadas? En este momento en el Radian apenas hay inscritas en la plataforma para hacer endoso de facturas o venta de facturas o factoring, para no enredarlos con tantos conceptos ahí técnicos. Están habilitadas, bueno, ya esto está 30 de abril, ahorita estamos como en 44.000 empresas habilitadas. Apenas 44.000 empresas hacen este tipo de operaciones, y por eso es tan importante que podamos tener la oportunidad de contarles a ustedes las ventajas y al menos el primer, digámoslo, insight de cómo pueden tocar base y empezar a considerar el factoring como un instrumento de financiación a través de sus facturas. Esto es lo que ha pasado en Colombia desde el año 2021 que entró el Radian a implementarse. Se han endosado, digamos, o vendido facturas, 4.400.000 facturas se han vendido, y este es el valor por el que se ha, digamos, acumulado esas 4.400.000 facturas. Entonces, tenemos un potencial enorme, y el potencial enorme es porque Colombia, como les mostré acá, estamos apenas en recursos movilizados en factoring, en relaciones, como una equivalencia que hacemos en cuanto al Producto Interno Bruto del 2.5%, y Chile, que es un país referente para nosotros, ya está en el 16% de los recursos movilizados en factoring. ¿Por capricho, porque tenemos que llegar a esa cifra? No, sino porque esto muestra posibilidades de inclusión financiera empresarial a través del factoring electrónico. Entonces, estos eran datos que quería compartir con ustedes, mostrarles un poco cómo funciona, mostrarles qué tiene que ver el factoring electrónico en el mundo fintech. Y bueno, hay algunas tendencias. Hay muchas empresas de otros países llegando a Colombia también a ofrecer producto de factoring electrónico. Tenemos empresas que ya están haciendo microfactoring, que es como quien dice comprar facturas de tickets muy pequeñitos. Estamos ahorita con el nuevo decreto Open Finance. La apertura de la data financiera es algo que nos impacta, por supuesto, en todo el ecosistema financiero tradicional, financiero tecnológico. Y tenemos muchos retos. Hay que seguir evangelizando, hay que contarle a las pymes, hay que contarle a los emprendedores qué es esto de factoring, cómo hacerlo, cuál es el paso a paso, para que ustedes también se involucren en el maravilloso mundo de tener capital de trabajo y poder gestionar mejor, digamos, su emprendimiento y su empresa. Y bueno, este es un meme final, es ASOFACE, no ASOFACE, entonces acá simplemente para que no se les vaya a olvidar quién soy yo, Juliana Carmona, presidente de Asociación Colombiana de Factoring Electrónico, ASOFACE. Muchas gracias. ¿Tienen de pronto preguntas, alguna inquietud que le quieran hacer? Buenas tardes. Bueno, interesante el tema del fintech, sobre todo lo que está relacionado con el tema de las transacciones de facturas, que es lo que generalmente es. Tengo dos preguntas. Una, bueno, más bien son como tres preguntas en una sola, pero son sencillas. Todas las empresas en estos momentos están habilitadas para poder transaccionar sus facturas. Hablo de pymes, mipymes y demás. Dos, el porcentaje. Bueno, dale. Son las 3 de la tarde, mitad de semana. Bueno, todas las empresas, tú estás preguntando que si todas las empresas están habilitadas para hacer eso. Cualquier empresa puede hacer factoring. El factoring perfecto, por decirlo de alguna manera, es el factoring que realmente funciona como les acabo de contar. Entonces, si tú eres una empresa que genera una factura a la Universidad San Buenaventura, para poner ahí como que estamos en la casa,
le generaste una factura por una consultoría que le hiciste, no sé. Tú ya, solo por emitir esa factura, estás completamente en tu derecho de hacer factoring, ¿cierto? Ese es el factoring perfecto, con una factura. Y perfecto, perfecto es cuando la Universidad de San Buenaventura te dice, ¿cuál es tu nombre? Henry. Henry, esa consultoría es espectacular, nos cambió la vida, nos partió la vida institucional en dos, antes de su consultoría, después de su consultoría, aceptada su consultoría y sus entregables, y posterior a eso te dice, listo, aceptada la factura. Ese es el factoring perfecto, cuando tenemos, como quien dice, de la gran empresa, un check o un chulito que me dice, esa factura está ok. Eso hace que tú estés totalmente habilitado para hacer eso. O sea, no tienes que tener que el Radian, que toque descargar una aplicación, no. Tú tienes totalmente la facultad de hacer eso. Hay otro tipo de factoring que no es perfecto, que es tipo como prefactoring. Entonces, vení, no he podido emitir la factura porque la Universidad de San Buenaventura no me ha dejado por X o Y motivo. Entonces, pero tú tienes un contrato, Henry tiene un contrato con la Universidad de San Buenaventura, no tiene una factura, pero tiene un contrato que posteriormente va a generar unas facturas, que van a ser como unos flujos futuros. Ahí tú puedes poner en práctica otra cosa que sería la cesión de derechos económicos. Entonces es como otro mecanismo que también es como quien dice, estás cediendo los derechos de ese contrato a la empresa tesalvo.com, por decirlo así, o a un Vestas, para que te compre los derechos de ese contrato, no necesariamente la factura. Eso, digámoslo, es cesión de derechos económicos, se puede manejar como si fuera un prefactoring. Entonces, la respuesta es sí. Cualquier empresa que tenga eso, digamos, esto obviamente es un mercado muy B2B, tú puedes perfectamente decir, Juliana, vení, tengo esta factura, se la emití a tal empresa. ¿Puedo hacer factoring con ella? Tú me puedes venir a preguntar y yo eso lo pongo a consideración de los afiliados y les pregunto a quién le interesa esa operación. Esa, digamos que es la pregunta número 1 y lo que te digo es, el factoring todavía nos falta por desarrollar muchas cosas. Normalmente el factoring funciona sobre todo cuando tu cliente es una empresa más bien grande, como digámoslo, para poner el ejemplo, Falabella, el éxito, bueno, X empresa de retail. Pero la respuesta, digámoslo cortita, es sí. Más sencilla, el porcentaje de comisión por comprar esas facturas ¿está establecido por el monto? ¿Es un estándar o cada empresa lo maneja? Y la última, hablabas de empresas no vigiladas. ¿Cuáles podrían ser? Si las puedes mencionar, por favor, o compartir, gracias. Claro que sí. Entonces, en cuanto al costo financiero de esa operación, digamos lo que es súper variable. Más que del monto, está relacionado con el riesgo. Entonces, por ejemplo, no se revisa tanto el riesgo de Henry empresario, por decirlo que tú tengas una empresa, se revisa más el riesgo es del pagador, de la gran empresa. Como quien dice, ¿quién es el que va a pagar? La Universidad de San Buenaventura. ¿A quién le tengo que revisar que realmente sea una empresa? Ok, pues al que al final del día es el que va a pagar la factura. Obviamente, si yo soy una empresa chiquita, Juliana Camisetas, y necesito liquidez en el corto plazo, pues obviamente se nota claramente que no soy una empresa gigante y que tengo unos estados financieros súper positivos. Entonces a mí como Juliana Camisetas no me hacen pues el super escáner, obviamente me revisan que no vaya a hacer yo algo maluco por ahí, ilícito, pero realmente a la empresa que se escanea bien es a esa gran empresa o a ese pagador. Entonces depende, es del riesgo y te voy a dar un rango como para no darte respuesta de reina. Eso puede variar más o menos entre el 1.2% y el 2.2%. Puede ser un poquito más bajito, dependiendo, digamos, si es ya un proceso de recompra, de una relación de confianza. Hay empresas que hacen factoring desde el 0.94 efectivo mensual hasta el 2.2, más o menos, es en lo que se mueve. Y lo otro que me dijiste, empresas no vigiladas, listo. Resulta que se acuerdan que yo les he hecho la reflexión. Yo soy, digámoslo, profesora de FinTech, muy metida en el mundo FinTech desde hace 5 años. Y obviamente soy promotora de las empresas que hacen parte de esta revolución financiera digital, pero también reconozco, por supuesto, todos los esfuerzos que ha venido haciendo la banca. Entonces hoy las soluciones financieras digitales son de la banca y son de las empresas fintech nativas. Y resulta que ya, hablando específicamente de factoring electrónico, el factoring, digamos, tú vas a Banco de Occidente, en Banco de Occidente vas a tener pues una cantidad de productos, depósitos, cuentas, créditos y también puedes tener factoring. Y empresas no vigiladas, entre comillas, es porque no tienen una licencia, por decirlo así, con la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que es una empresa que se rige ¿con qué reglas? Con las reglas normales de industria y comercio, por decirlo así.
Entonces, ¿quiénes son esas empresas no vigiladas? Entonces tenemos a Vestas, que ahorita va a estar en el panel a continuación con nosotros contándonos un poco, ellos son de Cali justamente. Tenemos a Latam Trade Capital, tenemos a Liquitec, que es una empresa de Barranquilla, tenemos a Finamco, que es una empresa de Bogotá, tenemos, bueno, son 106 empresas no vigiladas que ofrecen este tipo de cosas. Entonces, eso querido, igual cualquier cosa, ahorita podemos seguir conversando. ¿Alguna otra pregunta? Hola, quería preguntar que si una persona natural también puede acceder a este factoring si tiene un contrato firmado y todo ya. Digamos que la respuesta era responda Valentina, no, póngala a ella, ella es la abogada. La respuesta cortita es sí, digamos que está más orientado a un mercado B2B, pero la respuesta cortita es sí, y mucho por lo que le dije ahorita a Henry, y es, también puedes, por ejemplo, tú tener una cuenta de cobro y un contrato con la universidad como creativo, no sé, X, y puedes ceder los derechos de ese contrato, así no tengas una factura y eres una persona natural, funciona. ¿Es más común para personas jurídicas? Sí, pero se puede también. No sé si Valen quieres complementar algo. Hola, bueno, ya casi paso y les explico. De igual manera, como persona natural, ahorita es muy fácil facturar, es muchísimo más rápido y más atractivo para el mercado de factoring tener una factura, porque eso es de manera inmediata, es tener una factura a crédito y tener el dinero inmediatamente siempre que tengas una factura. Ya digamos jurídicamente ya un contrato o un análisis ya jurídico de una cesión de derechos económicos es un poco más demorado, conlleva más tiempo, entonces la recomendación que nosotros les hacemos normalmente a los emprendedores, que es que se registren, facturen, realmente esto es gratis en la DIAN y tener una factura electrónica es muchísimo más fácil para comercializar en el mercado de factoring. Ah, y teníamos por acá también, ¿no? ¿Verdad? Al escucharte, pues la primera semejanza que yo hago es los bancos con las empresas de cobranza. Y en estos días oía a un abogado que decía que si los deudores de esas cuentas que pasan del banco a las empresas de cobranza fueran bien astutos, el abogado le enseñaba a uno, si tienes una deuda con un banco y ya no la pudiste pagar y te llama una agencia de cobranza, lo primero que tienes que hacer es en esa llamada decir, no sé de qué me está hablando, yo a usted no lo conozco. Entonces se me viene a mí como eso, porque es que tú pintas como muy fácil que la deuda es mío con él, pero no, ahora yo no es con él porque él te la vendió a ti y tú, entonces, ¿en qué momento yo acepté que mi deuda, mi factura me la cobrara otro? Entonces me parece eso como, porque aquí ese abogado decía, y le decía, se les estoy enseñando el truco. Si usted tiene una deuda con un banco y lo llama a una agencia de cobranza, diga, yo no sé de qué me está hablando, porque ya cuando usted le dice, yo no le voy a pagar eso, el abogado decía, usted ya está aceptando. Entonces ya eso sirve para el famoso cobro jurídico. Entonces usted dice, no sé de qué me habla, usted está equivocado de personaje, porque yo a usted no lo conozco. Entonces a mí, ahora que veo eso yo, porque tú lo pintas súper fácil, digo yo, pero es que yo voy a decir, no, usted no tiene por qué cobrarme a mí porque yo no tengo nada con usted. ¿Usted dónde apareció? O sea, me queda como esa duda allí. Mejor dicho, hablé muy Hello Kitty, o sea, Disney. Pero pues uno tiene que ver todo positivo. Este mundo obviamente tiene su dark side y es precisamente eso que tú estás diciendo y gracias por tu pregunta. Resulta que vámonos para el Falabella. Entonces, Falabella, y vamos a poner ejemplo random, Vestas. Entonces, Vestas, normalmente, ¿cómo funciona? Vestas le dice, no sé, Juliana Camisetas, Vestas y Falabella. Juliana Camisetas le entregó la factura a Falabella, Falabella dice, Vestas me dijo, ve Juli, yo te compro esta factura, perfecto. Entonces yo le digo a Valen de una. Valen se va a Falabella y le dice, oye, ¿cómo estás? A las áreas de tesorería y les dice, ¿cómo te parece que un proveedor tuyo está adelantando operaciones de factoring conmigo? Entonces, por favor, para que tú, Falabella, me registres a mí en el portal de proveedores para poder que me pagues a mí, ¿cierto? Pero resulta que el dark side es precisamente ese, y es como Falabella literal responderá, ¿a son de qué? Entonces, pues porque todavía no tenemos unos mecanismos legislativos que digan, Falabella, usted tiene que permitir, ¿cierto? Entonces, hoy en día estamos haciendo un trabajo importante para hacer modificaciones regulatorias, porque hoy en día realmente la gran empresa sí dice,
y uno también tiene que entender todos los dolores desde toda la cadena de valor. A Falabella le da perecita que sus proveedores hagan factoring, pereza. Obviamente, por favor, si Falabella me estás escuchando, es un ejemplo. Falabella dice, venga, pero qué pereza, ¿cómo así? Yo no le tengo que pagar esa Juliana Camisetas, ¿cómo así? ¿Qué Vestas? ¿Qué es Vestas? Entonces tiene que hacer otro registro de proveedores, tiene que hacer otro compliance, porque tampoco puede ser que Vestas por ahí haga algo rarín. Entonces es un proceso adicional para Falabella. Y entonces también uno dice, venga, ¿y Falabella qué gana? Eso es bien complicado, porque Falabella realmente ¿qué gana? Pues es realmente un discurso que sigue siendo muy Disney de, claro, Falabella, si tus proveedores tienen liquidez, van a tener mejor cumplimiento, si tus proveedores tienen liquidez, pues no te van a generar unos sobrecostos, es muy desde ese lugar. Entonces, para Falabella también hay otro problema operacional, otro riesgo, digámoslo así, y es el riesgo de doble pago. Si Falabella no tiene unos buenos sistemas de información, termina pagándole a Juliana Camisetas y a Vestas también. Entonces, qué enredo. O Falabella también tiene otro riesgo y es pagarle al que no es. Falabella le tiene que pagar esa Valen, no a mí, porque yo ya, y cuando me paga a mí, pues como yo mantengo embaladita, me cateo la plata en cositas y ya después Valentina es encartada cobrándome a mí. Entonces, digámoslo así, que ese es el dark side, cómo se tiene que resolver eso, y es, como a la gran empresa le da perecita que sus proveedores hagan factoring, porque obviamente hay algunos temas operacionales que resolver, digamos lo que tiene que haber un tema desde el punto de vista regulatorio que nos diga, vení, yo emito la factura y después de emitida la factura, después de 8 días, así está en Perú y en Chile, les estoy contando algo real, después de 8 días de emitida la factura, hábiles, la factura ya es aceptada. Entonces ya con esa factura aceptada yo no tengo que pedirle a Falabella, vení, es que un proveedor tuyo me está vendiendo la factura, sino que realmente ya la gran empresa se tiene que incorporar y tiene que modernizar sus sistemas de información para que simplemente las facturas se vuelvan título-valor y ya yo, Juliana Camisetas, tenga derecho a venderlas de manera. Entonces sí, ese es el pedacito no tan Disney. También el SNE y también los proveedores tecnológicos de factura electrónica. No sé si ustedes han visto que obviamente para tú emitir facturas electrónicas en Colombia tienes 3 mecanismos. 1, con el software gratuito de la DIAN, que es bueno. 2, con un proveedor autorizado por la DIAN, que son los proveedores tecnológicos. Y algunos de esos están involucrados con el RADIAN. Digamos, lo que todo eso se mitiga es con tecnología, al final del día, con regulación y con educación. Entonces nosotros estamos acercándonos a los pagadores también para hacer algún tipo de ejercicio de sensibilización en este sentido, porque no podemos bloquear un mecanismo de financiación para las pymes. Fuerte aplauso para Juliana. Muchas gracias, Juliana, por mostrarnos cómo la innovación financiera puede ser el motor que transforma los negocios y dinamiza el crecimiento empresarial en Colombia.